Buenas tardes. Ya son tardes, ya es tarde. Muy bien, vamos a iniciar, pero vamos a sacar la foto ya que terminen de entrar. Muy bien. Vamos a sacar la foto. Va la otra. Muy bien. Vamos a empezar la clase de hoy explicando un poco más acerca de la interpolación. Hay varias formas de hacerlo. La más económica sería con una calculadora que haga estadísticos, la regresión lineal, por ejemplo, y con eso es bastante rápido. Y si no la tenemos, bueno, aquí tenemos un método que les voy a compartir. Una interpolación lineal no es más que una regresión lineal. Aquí en la gráfica podemos ver dos puntos en una curva. Denotados por X1, Y1 y X2, Y2. Si lo vemos bien. Este es el punto 1, este es el punto 2. Pero lo que nosotros buscamos no es ni el punto 1 ni el punto 2, sino el punto XY. Entonces, ese es el caso cuando tenemos que hacer una interpolación. Y preferimos hacerlo con interpolación lineal porque es más sencillo. Hay varias formas de hacer una interpolación con diferentes coeficientes, pero la que se prefiere más por lo sencillo es esta interpolación lineal. Y entonces, partimos entonces que tenemos el punto 1, el punto 2, X1, Y1 y X2, Y2, en donde X y Y son las propiedades termodinámicas, que más adelante vamos a hacer un ejemplo para que quede claro, ¿no? Y necesitamos encontrar este punto intermedio, XY. Y entonces, por relación de segmentos, tenemos que Y menos Y1, este segmento, es a este otro segmento Y2 menos Y1, Y2 menos Y1. Esta división de segmentos es exactamente la misma que si hacemos X menos Y1 y X2 menos X1. Entonces, con esta relación de segmentos y despejando, lo que tendríamos es lo que conocemos como la fórmula de la interpolación lineal. Y entonces Y, esta Y que estoy buscando,
es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Y entonces, con esta relación de segmentos, lo único que hacemos es una, ¿qué les había dicho? Una regla de tres simple. O sea, realmente esto es lo que tenemos como una regla de tres simple, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos pues, es formalizarlo con una fórmula matemática, ¿no? Pero es una regla de tres simple. Y entonces, lo que tendríamos aquí sería un ejemplo. Tenemos vapor de agua o agua, simplemente, a una presión de 100 psi, estamos en el sistema inglés, y una temperatura T igual a 355 grados Fahrenheit. Entonces, como ya sabemos, lo primero que tenemos que investigar para saber en qué estado nos encontramos, pues es la temperatura de saturación a esta presión. Buscamos en tablas, por favor, búsquenla para que confirmen este dato que tengo aquí. Abran sus tablas y busquen a 100 PSI en las tablas del sistema inglés y verifiquen que la temperatura de saturación a 100 libras sobre pulgada cuadrada es 327.8 grados Fahrenheit, ¿sí? Por lo tanto, como la temperatura del estado que estoy buscando es mayor que la de saturación a esta presión correspondiente, tenemos vapor sobrecalentado. Este ejercicio ya lo hemos hecho. Y entonces, como tenemos vapor sobrecalentado, nos vamos a las tablas. Y aquí tenemos, les voy a presentar un extracto de la tabla para el vapor de agua a 100 PSI. Y lo que tenemos aquí es la temperatura en el lado izquierdo, grados Fahrenheit, y esta es temperatura en grados centígrados, ahorita no la ocupamos, y después viene la columna de entalpía, de entropía y de volumen específico. Por el momento vamos a buscar volumen específico. Entonces, lo que hacemos, como no tenemos el valor que estoy buscando de 355, esta tabla o este extracto corresponde a 100 PSI. Busco en la temperatura y me doy cuenta que no tengo 355, que tengo 350 y 360. Entonces, el valor que busco está entre estos dos valores. Por lo tanto, debo interpolar precisamente entre estos dos valores, ¿sí? Nos vamos a esta parte del volumen específico. A 350 tengo 4.59 y a 360 tengo 4.661. Lo que hacemos ahora es un cambio de variable con respecto a la ecuación que tenemos acá arriba. Para mí, la T va a ser la X y la V de volumen específico va a ser la Y, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? El volumen específico de este estado a 100 PSI y 355 grados Fahrenheit. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente, sustituir en esta fórmula los valores que tenemos acá, ¿sí? Entonces, si T es igual a X, entonces X1 es 350 y X2 360, ¿sí? Y si B es igual a Y, entonces Y1 es 4.590 y Y2 es igual a 4.661. Y el Y que busco es volumen específico, que es esta, va a ser igual a Y1, que es, dijimos, 4.590, más Y2 menos Y1, 4.661 menos 4.590, entre X2 menos X1, que sería 360 menos 350, por este factor que es X menos X1. X, en este caso, que es el que busco, la temperatura, recuerden que X es T, y entonces es 355 menos X1,
y X1 es 350 grados Fahrenheit. Y entonces hago la sustitución y me queda finalmente 4.6255 metro cúbico sobre kilogramo, ¿sí? Que es el volumen específico que estoy buscando a 100 PSI y 355 grados Fahrenheit. Entonces, esa es la forma de interpolar. Aquí cabe resaltar que lo que les digo que es una regla de 3 simple es por lo siguiente, ¿sí? Pongan mucha atención aquí. Lo que yo estoy buscando es un valor intermedio entre estos dos, ¿sí? Para el volumen específico, ¿sí? Tengo la temperatura de 355 y estoy queriendo encontrar el volumen específico correspondiente a esa temperatura. Entonces, digo lo siguiente. De aquí para acá, en el lado de las temperaturas, hay un aumento de 10 grados, ¿sí? Y en el volumen específico hay un aumento de aproximadamente 121, si no me equivoco. No, 171, ¿no? Bueno, hagan esta resta. Y entonces, lo que tengo que hacer es simplemente hacer una relación, una regla de 3 para 10, para una variación de 10, de positivo o más 10, tengo una variación en el volumen de más, ¿cuánto dijimos que era? ¿Ya lo sacaron? Es de 0.071. 0.071, muy bien. Entonces, escriban en su libreta, para una variación de más 10 en la temperatura, tenemos una variación de más 0.071 en el volumen, ¿sí? Pero yo no quiero 10, sino que quiero 5, ¿sí? Entonces 10 es a 0.071 como 5, ¿sí? Es a X, que es el valor que estoy buscando, o V de plano, para no hacerme bolas. Y entonces ese valor V va a ser igual a 5 por 0.071 entre 10. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Sí lo vemos? Este es el 0.071, este es el 5 y este es el 10. Entonces, lo único que hacemos es una regla de 3 y después le sumamos el valor inicial del volumen, que es 4.590, que corresponde a 350, ¿sí? Y eso es todo. Esa es mi regla de 3. Esta que tengo aquí es mi regla de 3, ¿sí? Y entonces eso es lo que yo hago. Para una variación de 5, multiplico por la variación de 10 entre la variación del volumen específico. Y entonces todo esto lo que tenemos es simplemente la regla de 3 a la que nos referíamos. Y de esa forma tenemos este resultado que sumado a 4.590 me da 4.6255. ¿Sí? Entonces háganlo ustedes en su libreta con regla de 3 y verán que con la fórmula o con regla de 3 es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí lo único que tenemos que tener cuidado en la fórmula es que esta formulita nos salió con una pendiente positiva, pero si la pendiente es negativa, obviamente estos valores van a cambiar en cuanto a signo. Y por eso a veces es más conveniente hacerlo por regla de 3, porque aquí la variación la determinamos nosotros. Aquí es positivo en temperatura y positivo en volumen. Hay ocasiones que es al revés. Entonces, obviamente tenemos que darle el signo contrario, que sería negativo. Pero en realidad la cuestión es las variaciones, simplemente. Si es hacia arriba o hacia abajo, tenemos que tener cuidado para la cuestión de los signos y con eso tenemos más que suficiente, ¿no? Entonces, preguntas sobre este asunto de la interpolación lineal. Bueno, no es una pregunta como tal, pero ¿nos podría facilitar esta presentación? Ah, sí. De hecho, ya la compartí ya la compartí en el, ¿cómo se llama?
en el foro. Está en el foro con una pregunta de Mauricio. Ok, está bien. Y me parece que todos tienen acceso a ese foro, ¿no? Pueden ustedes acceder. Ya si no pueden, me dicen y ya lo comparto. Pero sí, Mauricio, no sé si ya te diste cuenta, pero ya tienes esta presentación, esta diapositiva en tu foro. Sí, sí, profe, ya chequé. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Gracias. ¿Alguna No, pregunta? ahorita estaba intentando hacer lo que dice de la regla de 3. Ajá. Para una variación de 10 nos toca 0.071. Ajá. Y para una de Entonces, 5. ok. Ya Sí, entendí. o sea, les da exactamente esto. Esto es lo que tienen que hacer. Eso les da la regla de 3. Exactamente es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Esta es la regla de 3. O sea, multiplicar o simplemente hacer la variación para el volumen, que es de 0.071, entre la variación de la temperatura, que son 10, por la variación de temperatura que necesitas, que son 5. ¿Sí? Y esta es la regla de 3. ¿Sí? O sea, con palabras es, para una variación de 10 en temperatura tengo 0.071 en volumen, pero yo quiero 5, entonces a 5, ¿cuánto le corresponde? La variación del volumen, ¿no? Entonces, mejor dicho, a 5, ¿qué valor le corresponde para el volumen? Y entonces, el resultado o la fórmula, pues, de la regla de 3 es esta fracción que tenemos aquí. Sí, ya me salió, profe. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Sí. Entonces, sí, esto es la regla de 3, jóvenes. Ni más ni menos. ¿Sí? Y esta es una regla de 3 simple. ¿Cuándo ocupamos la regla de 3 compuesta? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar el valor, déjenme ver la tabla de qué valores disponemos para poder hacerles un ejemplo real. Si nosotros quisiéramos preguntar, Profe, ¿las tablas que está usando son las del libro Sengel o las que nos puso en la carpeta de Drive? estas que tengo aquí son las de la carpeta. Ok. Ya les dije por qué, ¿no? Porque los intervalos son mucho más cerrados y me ahorran interpolaciones a veces, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que tenemos aquí es a 100 y el valor de 100 sí lo tengo. Pero ¿qué tal si yo quisiera, por decir algo, a 102 o a 103? Ese valor no lo van a encontrar en las tablas porque tengo 100 y 105, ¿sí? Y entonces, primero tendríamos que interpolar para la temperatura a 100 y después igual para la temperatura, pero a 105, ¿sí? Y ya que tengamos el resultado, tendríamos que interpolar para una presión de 102, porque lo que tendríamos sería la temperatura, el valor del volumen específico a la temperatura de 355 para 100 PSIA y para 105 PSIA. ¿Sí? Y entonces, ya que tengo los valores del volumen específico para 100 y 105 a 355 grados Fahrenheit, lo único que hago es otra regla de 3 simple, ¿sí? Para poder encontrar el valor intermedio entre 100 y 105, que es el que busco de 102, ¿sí? Pero es otra regla de 3, simplemente. Pero sí, lo primero que tendría que hacer es, para una presión, sacar el volumen específico a 355, después para la otra presión, lo mismo, el volumen específico a 355, y entonces lo que tengo ya es el volumen específico a la temperatura de 355 para dos valores de presión, 100 y 105. Y entonces ya nada más interpolo entre esos valores de presión de 100 y 105 para buscar el que yo quiero, que sería de 102. ¿Sí? Y es otra regla de 3 simple. Y entonces, juntando las dos reglas de 3 simple, hacemos una regla de 3 compuesta.
Pero bueno, para que no se hagan más pelotas, lo único que tienen que hacer es 2 veces una regla de 3, primero para la temperatura y después para la presión, ¿sí? Y eso es lo que tendríamos que hacer. Les decía yo también de otra forma de hacer la interpolación sería con una calculadora, no sé cuántos de ustedes tengan calculadora con estadísticos que les permita sacar la regresión lineal. Y si no tienen, bueno, sería a lo mejor conveniente conseguir una, ¿no? Que de todas maneras, lo único que ahorran es tiempo, ¿no? Porque simplemente el procedimiento es sencillo, no es cosa del otro mundo, ya lo vieron, pero pues sí consume más tiempo así a pie que con la calculadora, ¿no? Entonces, si alguien tiene una calculadora y no sabe cómo usarla, pues están los manuales en internet, así que no se preocupen. Ahí pueden ustedes consultar. Lo importante es que tenga esa función de regresión lineal, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Sí, profe. Dígame. Hice la regla de 3 y me da 0.71. Ajá. Entonces 0.71 es una variación en cada 10 grados centígrados. Exacto. Y hice la regla de 3 y me da 0.355 y le sumé el valor inicial de... No, está equivocado. A ver, permíteme tantito. Déjenme ver. Igual a mí me salió eso. Sí, porque está chueca el asunto. Déjenme ver si puedo escribir aquí. Para una variación de 10, tengo una variación en el volumen específico de 0.071. ¿Sí? Pero no quiero 10, sino 5. Y entonces quiero ver a qué valor le corresponde este valor del volumen específico. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esta parte que tengo de 5 Profe, ¿cómo se llama la tabla que nos está mostrando ahí? ¿Por qué no la encuentro? Esta es de agua a vapor. Es la 4. Ok, gracias. Sí, agua y vapor. Es la que buscamos, la que tenemos cuando hay vapor sobrecalentado, ¿no? Muy bien, entonces lo que hago es multiplicar 5 por 0.071 entre 10. Y es lo que estamos haciendo acá, fíjense. 5 por 0.071 entre 10. ¿Sí lo vemos, Gustavo? Sí. Ya, esta es la regla de 3, miren. Ah, ya, sí, profe. Y para una variación de 10, tengo 0.071 en volumen, ¿sí? Y para una variación de 5, ¿qué volumen tendría? Entonces, lo único que hago es 5 por 0.071 entre 10. Que es acá. Acá abajo sería 5 por 0.071 entre 10. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias, profe. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, listo entonces.
Muy bien. Continuamos. La única forma de adquirir destreza para las interpolaciones es haciéndolas, ¿sí? Y una forma fácil de hacerlas es así como se los estoy presentando, ¿no? La que tenemos aquí. A ver otra vez. Es lo que les decía, ¿no? Sí, simplemente yo tengo 100 PSI y no tengo 355. Y así pueden ustedes buscar en cualquier lugar de la tabla. Por ejemplo, se me ocurre, tomen la tabla, la tabla 4 de agua y vapor, y por ejemplo, a 30 PSI. Localícela, por favor. Si yo tuviera 30 PSI en un determinado estado termodinámico, a 305 grados centígrados, digo Fahrenheit, a 305 grados Fahrenheit, vemos que a 30 sí dispongo del valor de la presión o de las propiedades termodinámicas a 30 PSI, pero para la temperatura tengo los valores de 300 y 310. Entonces ahí también pueden hacer el ejercicio y sacar el valor del volumen específico a una temperatura de 305 y una presión de 30 PSI. ¿Sí? Y así se van ejercitando y van agarrando destreza para las interpolaciones. Y también hagan las dobles, ¿no? Es decir, tanto para presión y tanto para temperatura. Y aquí lo emocionante es cuando no les dan P y T, sino que les dan, por ejemplo, presión y volumen específico. Pues también hay que buscar al valor de la presión que estamos considerando, buscar un valor o dos valores de volumen específico que encierren el que yo estoy buscando, ¿sí? Y entonces ya teniendo esos dos valores, interpolamos para la temperatura. Y así se hace el asunto, ¿no? Muy bien. Pues continuamos entonces. Vamos a hacer este otro problema. ¿Sí lo vemos bien? Saquen la impresión de pantalla o saquen la fotografía o para que lo tengan ahí y empecemos a trabajar. Un dispositivo de cilindro émbolo. Este es el émbolo, este es el cilindro, cargado por resorte. Se llena inicialmente con 0.2 libras masa de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134A, cuya temperatura es menos 30 grados Fahrenheit y cuya calidad es 80%. Pues ya desde de entrada, ¿en qué zona de la gráfica de la sustancia pura nos encontramos? Si tenemos calidad de 80%. Jóvenes. Vapor saturado sería, o una mezcla. Una mezcla más bien, ¿no? Que vapor saturado Vapor húmedo. sería puro vapor. Pero si hay calidad, recuerden que la calidad es la fracción en masa de vapor contenido en una mezcla. Entonces, siempre que hablamos de calidad, automáticamente estamos en la zona de mezcla, ¿sí? Entonces, ya ahí son datos que vamos recopilando de manera mental y registrándolos en nuestra libreta.
Así que apunten todo esto y luego dice, en la relación F igual a K por X, la constante K es 37 libras fuerza sobre pulgada y el diámetro del pistón es 12 pulgadas. El refrigerante 134A experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%. Calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante 134A. Ese es el problema. Y entonces empiezan a hacer, dibujen en su libreta el esquema que tenemos aquí y pongan los datos por dentro del cilindro donde dice fluido. Ustedes pongan los datos de que es refrigerante 134A, de que tenemos una temperatura de menos 30 grados Fahrenheit y una calidad 1 de 80%. Entonces, X1 es igual a 80.8. La T1 es menos 30 grados Fahrenheit. Y también dentro del cilindro pongan que masa igual a 0.2 libras. ¿Sí? Hagan el dibujo, que es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer. E inmediatamente pongan por ahí de que en el estado inicial lo que tenemos en el sistema termodinámico es una mezcla vapor-agua. ¿Sale? Muy bien. Y ahora razonemos el problema. ¿Sí? Tenemos las condiciones iniciales de temperatura, de calidad y la masa. Y tenemos también el área, o bueno, el diámetro del cilindro, que con este dato podemos encontrar el área, ¿verdad? Y si tenemos el área y tenemos también el volumen, bueno, no, el volumen específico, yo preguntaría, ¿es posible encontrar el volumen en el estado inicial del cilindro? ¿Qué tendríamos? ¿Qué necesitaríamos para encontrar el volumen total del cilindro? ¿El área por la altura? El área por la altura. El área por la altura, pero la altura no la tenemos. Entonces tendremos que ir por otro lado, ¿no? El volumen específico está relacionado con el volumen total, ¿verdad? ¿A qué es igual el Despejar volumen la fórmula, específico? ¿no, doctor? ¿Perdón? Hay que despejar la fórmula, ¿no? Así es. ¿A qué es igual el volumen específico? El volumen sobre la masa. Despejas entonces para encontrar el volumen, masa por volumen específico. Y ahora sí, ¿qué necesito para encontrar el volumen total del cilindro? El volumen específico, ¿no? Del estado 1. Y entonces, ese volumen específico, ¿puedo encontrarlo? Sería la pregunta. Aquí nada más estamos razonando, ¿no? ¿Puedo encontrar el volumen específico en el estado inicial? Sí. Tablas. Sí, porque tenemos la temperatura y tenemos la calidad. Ya son dos propiedades que me definen de manera completa el estado termodinámico. Y entonces, sí podemos encontrar el volumen específico. Y encontrar el volumen específico, encuentro el volumen inicial. ¿Y puedo encontrar el volumen final? Sí, también. Sí, Sí, porque también. tenemos que experimentar un volumen, un aumento de volumen de 40%. Entonces el volumen 2 es igual a 1.4 del volumen 1. ¿De acuerdo? Y así nos vamos, ¿no? Entonces vamos a empezar, ya razonamos un poquito y entonces ya más o menos sabemos por dónde tenemos que ir caminando. Vamos a ver. Empezamos diciendo que se trata de refrigerante 134A. Esto es importante porque luego estamos tan acostumbrados al vapor de agua que pues nos vamos luego a buscar en tablas de vapor de agua. Así que no, este es refrigerante 134 y la masa es de 0.2 libras.
En el estado inicial, ya dijimos, tenemos menos 30 grados Fahrenheit y una calidad de 0.8. Otro dato adicional es que la constante del resorte es igual a 37 libras fuerza sobre pulgada, ¿sí? Y también el diámetro del pistón es de 12 pulgadas. Eso nos sirve para el resorte y nos sirve también para el volumen del cilindro. Muy bien. Y entonces dijimos que el volumen final es igual a 1.4 del volumen 1. Perfecto. Y entonces nos vamos primero a tablas de saturación para investigar. En refrigerante 134A a menos 30 grados Fahrenheit, por favor busquen la tabla. Buscamos, como tenemos volumen específico o podemos tener volumen específico, lo que tenemos que encontrar el volumen específico, necesitamos VF1 y VG1. Chequen, por favor, que sea correcto este dato. Tablas de saturación del refrigerante 134A a menos 30 grados Fahrenheit. Volumen de saturación de líquido y volumen de saturación de vapor. Con estos dos volúmenes encontramos el volumen específico en el estado 1, que es con una de las fórmulas que ya conocemos. Y recuerden que hay varias, ¿no? Esta es una, pueden ocupar la otra si también lo desean así. Y aquí, al multiplicar la calidad, que es 0.8, por VG1 más 1 menos X1, que sería 0.2, por el volumen específico de saturación de líquido, que es 0.01143, nos daría el resultado del volumen específico 1 igual a 3.5452 pie cúbicos sobre libra masa. ¿Están buscando en las tablas, jóvenes? Profe, ¿cómo se llama la tabla? Perdón. Aquí arriba, mira, aquí dice, se va a acabar el tiempo. Se va a acabar el tiempo, entonces ahorita regresamos. Pero aquí está, mira, tablas de saturación. ¿Sí lo ven? Gerardo. Sí, ya, profe, gracias. Sí, ok. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a continuar. Pero ahora vamos a sacar otra foto.
Va. A ver, Saúl, alza la cara. Eso. Muy bien. Va la primera. Perdón, profe. Dígame. Vamos a ver, ya llegaron más. Y ahora vamos a sacar la segunda parte. Sonrían. Ya está. Muy bien. Listo. Bien, hasta aquí vamos. Bueno, hoy vamos hasta aquí. Sí, profe, ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Ok, ¿ya verificaron estos datos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos el volumen específico 1, ocupamos la fórmula del volumen específico para encontrar el volumen inicial. Y volumen inicial sería la masa por el volumen específico inicial. Y la masa es de 0.2 libras por 3.54, nos quedarían 0.70904 pie cúbico. ¿Es correcto? Sí, hagan la operación, por favor. Y entonces Sí, nos queda 0.70904. Ok, está bien. Es correcto. Y vamos, ahora ya tenemos el volumen inicial, ahora podemos encontrar el volumen final. 1.4 por el volumen 1, que nos resultaría en 0.992.656 pie cúbico. Ahí me faltó ponerle pie cúbico, pero es pie cúbico. ¿Vale? Pero acá todavía no. Ok, hasta aquí. Volumen 1 y volumen 2. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No hay problema? Ya sacamos condiciones en el estado inicial. Con las condiciones encontramos el volumen específico inicial. Con eso encontramos el volumen inicial total y el volumen final también total. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando dice que experimenta vamos a ver, como dice, experimenta un proceso en el proceso cual que aumenta aumenta su su volumen. volumen en 40%. Entonces, seguramente estamos transmitiéndole calor y por esa transmisión de calor, el volumen aumenta, ¿sí? Y calcula entonces la temperatura final y la entalpía final. Y entonces ya estamos en el volumen 2, ya lo encontramos, ¿sí? Pero ¿qué pasa aquí en el resorte? Para que aumente el volumen, es necesario que la mezcla que tengo aquí empuje al resorte, ¿estamos de acuerdo? Y entonces está ejerciendo una fuerza. Y por supuesto va a haber un desplazamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo encontramos ese desplazamiento del pistón. Entonces ya estábamos hasta aquí.
Y entonces el desplazamiento del pistón va a ser igual al delta X, que sería la X, sería el desplazamiento vertical. No se ve, profe. Ah, no se ve. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Entonces decíamos que el desplazamiento va a ser igual a el cambio del volumen. Aquí es delta B. Algo pasó ahí. Delta B entre el área, ¿sí? Y esto lo encontramos simplemente diciendo que el volumen es igual a X, al desplazamiento, por el área. Entonces despejo el desplazamiento y con deltas, con cambios de desplazamiento, es igual al cambio de volumen entre el área, ¿sí? Y entonces ya con esto puedo encontrar el desplazamiento o delta X, ¿sí? El cambio de altura o cambio de posición del pistón con respecto al estado inicial. Y entonces delta B es igual a B2 menos B1, que los tengo aquí, ¿sí? Y entonces podemos hacer la operación fácilmente y el área es pi d cuadrada sobre 4. Como 12 pulgadas, que es el área del pistón, es un pie, pues entonces mejor lo pongo como un pie y me queda de esta manera 0.361111 pie el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo qué altura se desplazó verticalmente el pistón, ¿sí? ¿Para qué me sirve este desplazamiento? Porque la presión es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Pero la fuerza está relacionada con la fuerza que ejerce o que se ejerce sobre el resorte. Y la fuerza del resorte está determinada por K delta X. Y aquí nuevamente aparece el área del pistón, que es pi d cuadrada sobre 4. El 4 lo paso para arriba. Y entonces me queda 4K por delta X sobre pi d cuadrada. Por ahí tenemos la K del resorte, que es 37 libras fuerza sobre pulgada. Y también tenemos ya el delta X que acabamos de determinar y el diámetro del pistón, que son 12 pulgadas. Y aquí, en virtud de cómo tengo los valores de aquí de la K y la delta X, pues me conviene dejarlo en pulgadas, ¿sí? Y entonces, Profe, dígame. ahí tengo una duda. Sí, ¿Por qué ya no dividimos entre 4 como en la operación de arriba? está dividido entre 4, nada más que el 4 lo pasé para arriba. Ah, ok. ¿Bien? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, decíamos, vamos a regresar a la pantalla. Oh, qué caramba. Muy bien, encuentren entonces el cambio de presión. Hagan la operación correspondiente y encuentren el cambio de presión. Aquí la K es 37 libras fuerza sobre pulgada. La delta X son 0.361111 pie. Y el área del pistón son 12 pulgadas. Hay que elevarlo al cuadrado y hay que hacer una conversión ahí, ¿no? Porque delta X la tenemos en pie o la convertimos a pulgadas, que yo creo que es lo mejor, convertirlo a pulgadas. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas
Entonces nada más multipliquen por 1 sobre 12 y ya nos queda ya en pulgadas el delta X. Ya teniendo delta X en pulgadas, K en pulgadas y el diámetro en pulgadas, ya hay homogeneidad en las unidades y ya puedo hacer la operación. Díganme cuánto sale delta P. 1.41, 80 P6. 1.41. Ahora, ya tengo la delta P, ¿sí? Y quiero encontrar, ¿qué es lo que quiero encontrar en el estado final? La presión 2. La presión 2 y la entalpía. La temperatura final y la entalpía en el estado 2. La temperatura final y la entalpía. Entonces necesito primero la presión final. ¿Cómo encuentro entonces la presión final? La presión 1 más la presión del resorte. No. Ya tengo la variación de la presión, delta P. ¿A qué es igual delta P en letras? Presión 2 menos presión 1, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la presión 2? Despejar. Despejar simplemente, ¿no? Si delta P es igual a presión 2 menos presión 1, entonces presión 2 es igual a presión 1 más la delta P. Y listo, ya tengo la presión 2. ¿Qué más tengo en el estado 2? ¿Qué otra propiedad tengo? Volumen. Volumen 2. Pero necesito el volumen específico para que sea propiedad intensiva y me defina el estado termodinámico. ¿Puedo encontrar el volumen específico 2? ¿A qué es igual el volumen específico 2? El volumen 2 entre la masa. Perfecto. Entonces ya tengo el volumen específico 2. Y con la presión 2 que acabo de determinar, puedo encontrar la temperatura y puedo encontrar ¿qué más? La entalpía. ¿Perdón? La entalpía. La entalpía en tablas. Y listo, ya está resuelto. Y como ya es la 1, me imagino, digo, ya son las 2. Ese es este problema. Ya nada más complétenlo en su casa, ¿sí? Ya está resuelto, ya está planteado con todo cuidadito. Ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Lo repito para que no se les olvide. Teniendo la delta P, que esa ya la van a sacar, hay que hacer una conversión ahí, como les decía, del delta X hay que convertirlo a pulgadas y ya lo ponemos todo en pulgadas en esta expresión de delta P. Con esa delta P le sumo a la presión inicial y obtengo la presión 2. Con la presión 2 y el volumen específico 2 que obtengo dividiendo el volumen 2 entre la masa, puedo encontrar el estado termodinámico. En otras palabras, puedo encontrar la temperatura y puedo encontrar la entalpía. ¿Vale? Y eso es lo que nos pedía el problema. ¿Vale? Muy bien, pues entonces nos vemos el miércoles, jóvenes. Esperen algunas otras indicaciones en la plataforma. Ya tienen algunas. Como decían por ahí alguien hace muchos años, aún hay más. Entonces sigan haciendo ejercicios, muchos ejercicios, los que puedan, todo lo que puedan es bueno. Y no solamente en un solo libro, hagan de muchos libros. El punto es que adquieran destreza y velocidad en cuanto a la resolución de estos ejercicios. Y pues lo bueno es que todo este conocimiento es acumulativo. Todo lo que estamos aprendiendo ahorita lo vamos a ocupar en las siguientes competencias. Entonces, no se desencanchen, no le pierdan el ritmo, no pierdan el hilo, porque lo que aprendemos en esta competencia nos va a servir para las siguientes. Entonces, abusados con eso, y entonces nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe. Más que va, profe, hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Ocupen el foro para preguntas, si es que tienen preguntas. Y las preguntas surgen cuando hacemos ejercicios. Hay que hacer muchos ejercicios para que surjan muchas preguntas
y ya preferentemente en el foro